Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar la última sesión del curso. Sí se ve en la diapositiva que estoy proyectando, ¿no? ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Sí, ¿no? Sí se ve. Ya, entonces, muchas gracias por la confirmación. Entonces, empezamos una vez con este repaso. Vamos de frente con la pregunta número 1. Entonces, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Hace alusión a la semana 1, a la clase número 1. Con respecto a la teoría de la historia, sus métodos, fuentes y características, ¿no? Establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Entonces, tenemos aquí la sentencia número 1, dice, la mayoría de los hechos históricos son analizados desde una versión histórica lineal y diacrónica. La segunda sentencia dice, la historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir con precisión hechos futuros. La C dice, los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir. Y por último, la sentencia 4 dice, la paleografía es la disciplina histórica que ayuda a descifrar información que contienen los documentos. Entonces, ¿qué me dicen, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? ¿Qué opinan? Excelente, muy bien, Brenda. Excelente, Brenda. Claro, muy bien. Excelente. La respuesta aquí es la B de beso, ¿ya? Ahora vamos a explicar ahorita por qué. La primera sentencia obviamente es verdadera, ¿no? Cuando nos remontamos a la clase número 1 del curso, cuando hablábamos de los aspectos teóricos de la historia, ¿no? Decíamos que la historia es una ciencia social que estudia las sociedades humanas a través del tiempo, ¿no? Según el historiador Marc Bloch. Ahora, ¿se acuerdan que yo les comentaba en la clase 1, ¿no?, que los historiadores estudian procesos históricos y que los procesos históricos no eran otra cosa que un conjunto de hechos históricos? Y los hechos históricos eran acontecimientos de corta duración que eran muy importantes, ¿no?, para el historiador. ¿Se acuerdan también que yo les comentaba en la clase 1 que el tiempo y el espacio eran muy importantes para la historia? Entonces, cuando hablamos del tiempo, ¿no?, ¿se acuerdan que vimos el tipo de tiempo lineal, ¿no? El tipo de tiempo lineal, ¿no?, nos habla que todo tiene un punto de partida, ¿no? Y de ese punto de partida van a ir sucediendo un montón de acontecimientos, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de textos actualmente escritos por historiadores se basan en ese tiempo lineal. Pero existían otros tipos de tiempo también, ¿se acuerdan? Por ejemplo, existía un tiempo cíclico también. El tiempo cíclico, ¿se acuerdan que estaba ligado a la naturaleza? El día y la noche, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Pero hoy en día, o sea, casi el 99% de los historiadores escriben la historia en base, ¿no?, al tiempo lineal. Para nosotros, ¿no?, la historia aparece cuando se crea la escritura y desde allí, ¿no?, partimos. Ahora,
Cuando se habla de la sentencia 2, la historia es una ciencia social, ya, hasta acá es correcta, ¿ya? Pero dice lo siguiente, en la medida que puede predecir con precisión hechos futuros. La historia digamos que adivina, ¿no? ¿Puede predecir hechos futuros con exactitud? No, ¿sí o no? No. Más bien la historia me estudia hechos del pasado para responder preguntas del presente, para resolver los problemas que está aconteciendo mi sociedad en el presente. Entonces, por eso es que esta sentencia aquí en la número 2 es falsa, porque me habla, ¿no? Que el historiador prácticamente, o sea, es que un adivino, que predice el futuro. No, no, o sea, el historiador no puede predecir el futuro, es imposible. La sentencia 3. Los historiadores usan fundamentalmente fuentes audiovisuales para reconstruir el pasado medieval. En el medioevo existía, existían fuentes audiovisuales, existían fotografías, existían videos. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque en el caso de la fotografía, ¿no? Las primeras casas fotográficas, acá, al menos en el Perú, es la de los hermanos Curret. Los hermanos Curret ponen aquí su estudio a fines del siglo XIX. Entonces, digamos que contamos con fotografías desde fines del siglo XIX. Ahora, si ya hablamos de videos, o sea, los videos, ¿no? Aquí se empiezan a viralizar, digamos que en el siglo XX. Entonces, cuando hablamos de fuentes audiovisuales, estaríamos haciendo alusión de fines del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Hasta siglo XXI. Pero obviamente es imposible, ¿no? Que hayan existido pues cámaras, ¿no? Filmadoras, ¿no? En la época medieval es imposible. Por eso es que aquí es la sentencia falsa también. Y la última, ¿no? La paleografía. ¿Es una disciplina? Sí, es una disciplina histórica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ciencias y disciplinas auxiliares en la semana 1? Las ciencias, ¿no? Eran autónomas, tenían carácter independiente, no dependían de la historia. Y las ciencias, ejemplo de ciencias auxiliares que ayudaban a la historia, hablamos de las siguientes, ¿no? La sociología, la arqueología, la geografía, ¿no? Incluso la economía. Y las disciplinas, ¿no? Las disciplinas eran ayudas, ¿no? Herramientas técnicas que ayudaban muchísimo al estudio de la historia, pero que eran pues dependientes de la historia. No tenían este carácter autónomo, que sí lo tenían obviamente las ciencias. Entonces, cuando hablamos de la semana 1, de los ejemplos de disciplinas, ¿no? Auxiliares que ayudaban a la historia, pusimos un montón de casos, ¿no? Por ejemplo, la paleografía, que está aquí de ejemplo en su material esta semana, ¿no? Que sí significa, paleo significa antiguo, grafía viene de escritos, entonces paleografía significa aprender a leer, a descifrar escritos antiguos. Entonces, por ejemplo, un papiro, ¿no? Un papiro egipcio podrá ser descifrado con la paleografía. Es escritura antigua. Ahora, otros ejemplos, ¿no? Que vimos de disciplinas auxiliares en la semana 1 fueron las siguientes. Por ejemplo, la numismática, ¿no? Que se encargaba de estudiar las monedas, la diplomática, que se encargaba de estudiar documentos oficiales, la genealogía, que estudiaba los linajes familiares, la heráldica, que estudiaba los blasones, los escudos, ¿no? Todo eso son ejemplos de disciplinas, ¿no? Auxiliares. Entonces, por eso es que aquí la respuesta es la B de beso. Excelente, ¿no? Lo que escribió su compañera, ¿no? En el chat. Entonces, vamos con la sentencia número 2.
La sentencia número 2 también está haciendo alusión a la clase número 1 del curso. La sentencia número 2 hace alusión al proceso de hominización, ¿no? Porque dice lo siguiente: el proceso de la evolución humana no solamente fue físico y biológico, sino también cultural. Con respecto a ello, se establezca el orden cronológico correcto de los siguientes sucesos. Dice: los grupos humanos iniciaron el uso del fuego para mejorar su ingesta de alimentos. La sentencia 2 dice: se desarrolló la construcción de diferentes centros urbanos en espacios geográficos cercanos. La sentencia 3: se desarrolló la industria microlítica asociada al desarrollo de la pesca, al igual que el uso de balsas. La sentencia 4 dice: surgieron las prácticas funerarias como muestra del desarrollo de creencias religiosas. A ver, ¿cuál es su respuesta, chicos y chicas? ¿Qué opinan? Ya, muy bien, excelente, muy bien. Brenda va respondiendo 2 preguntas correctamente, muy bien. No, la A no puede ser. Perdón, la A, estoy un poquito, con sueño, estoy así. Ya, entonces, sí, por supuesto. Ya, miren, la explicación es la siguiente. ¿Por qué es la A de avión? ¿Por qué es la A de avión? O sea, cuando hablamos de la semana número 1, la semana número 1, ¿se acuerdan que hablamos de la edad de piedra, ¿no? Y la edad de los metales? Semana 1. Entonces, ¿se acuerdan que la edad de piedra se subdividía en paleolítico, mesolítico y neolítico? ¿No? Muy bien, Paola, excelente, ¿no? Entonces, paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Se acuerdan? La edad de piedra. Y que a su vez, ¿no? El paleolítico se subdividía en paleolítico inferior, medio y superior. Ahora, acuérdense que lo más importante del paleolítico es que se produce el proceso de la hominización, que va a dar como producto final el surgimiento de nosotros, de los Homo sapiens sapiens. Entonces, si nos remontamos al paleolítico, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la sentencia 1, ¿no? Los grupos humanos iniciaron el uso del fuego para mejorar su ingesta de alimento. Acá, cuando me hablan del uso del fuego, ¿quién usaba el fuego? ¿Se acuerdan? ¿Qué especie Homo usaba el fuego ya? Descubrió el fuego sin querer queriendo. Excelente, Brenda. Muy bien, Emanuela, claro, muy bien. El Homo erectus, muy bien, Paola, excelente. El Homo erectus, muy bien. Y el Homo erectus pertenecería al Paleolítico inferior. Entonces, en el Paleolítico inferior, acuérdense, aparece el Homo habilis, ¿ya? El Homo habilis, que es el primero en fabricar herramientas, y también el Homo erectus. Entonces, acá vendría a ser, ¿no? Paleolítico, ¿no? Inferior, ¿no? Paleolítico inferior, ¿no? Paleolítico inferior. Entonces, ahí aparece el Homo erectus, ¿no? Muy bien, la sentencia 1. Ahora, en el Paleolítico medio, ya en el Paleolítico medio, acuérdense que aparece el Homo sapiens sapiens en el Paleolítico medio. Y se acuerdan que una de las características de del Homo neanderthalensis, una de las características del Homo neandertal es que es el primero en no olvidar. Y como es el primero en no olvidar, es el primero que entierra a sus muertos. Y esta idea de enterrar a los muertos con lo que más les gustaba, las semillitas, los frutos, me está haciendo alusión a esta idea de más allá, ¿no? Esta idea pues mágico,
religiosa. Entonces, por eso es que aquí, ¿no?, la sentencia 4 está haciendo alusión, ¿no?, del Paleolítico Medio, ¿no?, con el Neandertal, con el Homo neanderthalensis, ¿no?, Paleolítico Medio. Entonces, por eso, ¿no?, es que hasta ahorita vamos, ¿no?, sentencia 1, que es Paleolítico Inferior, ¿no?, con el surgimiento del Homo erectus, ¿no? El Homo erectus no solamente descubre el fuego, sino es el primero en salir del África, es el primer migrante. Por eso es que hay restos de Homo erectus, aparte del África, en Europa, en Asia. Entonces, hasta ahorita vamos, ¿no?, sentencia 1 y sentencia 4, ¿no? Sentencia 4, Paleolítico Medio, porque en esta época aparece el Neandertal, ¿no?, que ya posee estas creencias mágico-religiosas, esta idea de religión. Ahora, se desarrolló la construcción de diferentes centros urbanos en espacios geográficos cercanos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la edad de los metales, ¿no? La edad de los metales se subdividía en cobre, bronce y hierro. Durante la edad de bronce, acuérdense que se va a dar una revolución urbana bastante importante, cuando empiezan a aparecer esta infinidad de centros urbanos por todos lados, ¿ya? Entonces, por eso es que este concepto, ¿no?, cuando me hablan de centros urbanos, vendría a ser, pues, edad de los metales, edad de bronce, ¿no? Entonces acá vendría a ser, ¿no?, edad de los metales, ¿no? Edad, uy, ¿qué hice? Uy, disculpen, mi gato ha movido las diapositivas. No, no, no muevas. Ya, entonces acá vendría a ser edad de los, ¿no?, metales, ¿no?, edad de bronce, ¿no?, esta revolución urbana, ¿no?, donde empiezan a aparecer un montón de centros urbanos. Y acá, la sentencia 3 dice, se desarrolló la industria microlítica, ¿no? Basta que les digan, no, engreído, ven, hijo, ven, engreído. A ver, ya, entonces, cuando les hablan de microlitos, ¿no?, cuando les hablan de microlitos, de piedras chiquitas, ¿no?, ¿se acuerdan que dentro de la edad de piedra, ¿no?, o sea, que se subdividía en paleolítico, mesolítico y neolítico, el mesolítico, ¿ya?, el mesolítico era una edad de tránsito, ¿no?, una época de tránsito en donde poco a poco todo empieza a mejorar. Se da el inicio del Holoceno, el inicio del clima cálido, ¿no? Y también se continúa con una economía depredadora, pero también se daban los inicios de la horticultura. Entonces, para mejorar la pesca durante la edad mesolítica es que se crean los microlitos, que eran piedras chiquitas, pequeñitas, ¿no?, que tenían como finalidad pescar mejor. Entonces, de frente, si les hablan de microlitos, ¿no?, que se usaban para la pesca, piedras chiquitas, es que están haciendo alusión al mesolítico, ¿no?, al mesolítico, ¿no?, al mesolítico. Entonces, si lo ordenan todo, ¿no?, lo más antiguo vendría a ser la 1, ¿no?, Paleolítico Inferior, Homo erectus, ¿no? De ahí sería la 4, ¿no?, que es Paleolítico Medio, ¿no?, con el Neandertal, que es el primero en tener esta idea de religión, esta idea mágico-religiosa. De allí, ¿no?, llegamos al Mesolítico con los microlitos, ¿no? Y por último, ya en la edad de los metales, ¿no?, tenemos esta infinidad de centros urbanos que empiezan a aparecer en el bronce. Entonces, así ordenándolo, ¿no?, sale la letra A de avión, ¿no? Excelente, ¿no? Sus compañeros han respondido, sus compañeras, ¿no?, han respondido muy bien esta alternativa. Muy bien. Entonces, ahora sí, avanzamos con la siguiente pregunta. Entonces, miren, o sea, si se dan cuenta, este repaso nos está remontando a las primeras semanas de curso. Ahorita, ¿no?, nos están hablando de la semana número 2 del curso, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana número 2 del curso vimos
teorías de poblamiento americano, ¿no? Las teorías que existen acerca de cómo el hombre llega a América. Después hablamos de la clasificación del Perú prehispánico, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos una tablita de periodificación del Perú prehispánico en la semana 2, ¿no? Y también hablamos en la semana 2 del curso de el lítico, ¿no? Y el arcaico, que a su vez se subdividía en el arcaico inferior y el arcaico superior. Y al final de esa clase, ¿se acuerdan que nosotros cerramos hablando de las teorías que daban origen a la civilización en los Andes, ¿no? Entonces, esta pregunta 3, ¿no? Nos está hablando del último tema que trabajamos, esa clase 2 del curso. Entonces, este repaso nos está remontando a las primeras semanas del curso. Entonces, dice aquí, ¿no? 3. Considerando las teorías sobre el origen de las altas culturas o civilizaciones en los Andes, establezca la relación correcta con sus propuestas correspondientes. Esta sí está regalada, está súper facilita. ¿Ya? Entonces tienen que relacionar, ¿no? Teoría inmigracionista, teoría autoctonista, ¿no? Teoría aloctonista. Por aquí sus compañeras ya están dando las claves, ¿no? A ver, ¿no? Con las siguientes letras, ¿no? A, ¿no? El Ecuador es considerado el punto de irradiación cultural para el norte y sur de América, ¿no? B, arribo de los mayas a la costa peruana por vía marítima, dando origen a Proto-Chimú y Proto-Nazca. C, Chavín fue la cultura matriz de la civilización andina y sus antecedentes se hallan en la Amazonía. Entonces, esa pregunta está regalada. ¿Quién hablaba pues de Chavín, ¿no? Que era la cultura madre, la cultura matriz? ¿Se acuerdan? El arqueólogo, ¿no? Julio C. Tello, ¿no? Entonces, para Julio C. Tello, ¿no? Para Julio C. Tello, Chavín era la cultura madre, pues, de todo, ¿no? La cultura madre de todo. Y los orígenes de Chavín estarían ¿en dónde? En una tribu amazónica llamada los Arawaks. Entonces, Chavín es la cultura matriz y de ahí salen el resto de culturas, según el arqueólogo Julio C. Tello. Entonces, acá, por ejemplo, lo más fácil, ¿no? Autoctonista, ¿no? Que es la propuesta que plantea Julio C. Tello con Chavín, ¿no? Al toque, ¿no? Eso sería como que lo más fácil. La teoría inmigracionista, acuérdense, fue propuesta por Max Zülle, ¿no? Y Max Zülle, ¿no? Max Zülle nos va a plantear en los años 20 lo siguiente, ¿no? De que nosotros, ¿no? Las culturas andinas tienen sus orígenes en los mayas y que los mayas habrían llegado en balsas, ¿no? Hasta aquí, hasta las costas de lo que hoy vendría a ser pues el Perú. Y cuando desembarcan en las costas peruanas, ¿no? Habrían dado origen, ¿no? A las culturas Proto-Chimú y Proto-Nazca. Y que Proto-Chimú y Proto-Nazca ya vendrían a ser el origen del resto de las culturas, ¿no? Eso es lo que plantea Max Zülle en los años 20, pero 10 años después Tello, ¿no? Lo refuta, le contesta y plantea su teoría autoctonista, que nosotros no descendemos de afuera, sino de aquí mismo, del Perú. Y por último, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de Federico Kasmandoik, que en los años 60 planteó la teoría aloctonista? Que la teoría aloctonista nos decía, ¿no? De que Federico Kasmandoik había encontrado una cerámica en Valdivia, en Ecuador, que vendría a ser la más antigua de toda América del Sur, ¿no? Y por ende habría sido pues el origen del resto de culturas, ¿no? En América. Entonces, si ordenamos todo, ¿no? La 1 sería la B de beso, ¿no? La sentencia 2 sería C de casa y la sentencia 3 sería A de avión, ¿no? Entonces, por eso es que la 3 sería la B de beso, como han colocado aquí sus compañeras en el chat, ¿no? Excelente, muy bien Paola, muy bien Brenda, muy bien Ana, ¿no? Muy bien, ¿ya? Excelente. Ahora vamos con la sentencia 4. Entonces, en la sentencia 4, ¿no? Se nos dice lo siguiente,
¿no? La sentencia 4 se nos dice lo siguiente. Dice, la trayectoria de la civilización egipcia fue larga en el tiempo, con una duración de más de 3000 años, siendo gobernada por 31 dinastías, culminando con la conquista romana. Ordene cronológicamente respecto a los siguientes hechos ocurridos en la historia del antiguo Egipto. Entonces, vamos con las sentencias. La sentencia 1 dice, reforma monoteísta contra la casta sacerdotal de Tebas. 2. Construcción de las pirámides de la necrópolis de Giza. 3. Invasión de los Hicsos sobre el delta del río Nilo. 4. Unificación del Alto y Bajo Egipto por el faraón Nemes. Entonces hay que ordenar nada más esto cronológicamente. Entonces, esta pregunta, ¿no? Egipcio, ¿no? Que nos habla de Egipto, ¿ya? Nos hace alusión a la semana 3 del curso. ¿Se acuerdan que durante la semana 3 del curso hablamos de las 4 grandes culturas de la antigüedad? Egipto, India, China y Mesopotamia, ¿no? Entonces nos estamos remontando a la semana 3 de Historia Universal. Entonces, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la clave? A ver, ¿qué opinan? ¿Nada? ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que es la clave, chicas? Excelente, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, ya acá ya están dando las claves, ¿no? Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, Emanuel, muy bien, Kate, muy bien, Brenda, muy bien, Ana. Entonces, ya que ahorita tenemos tiempo en este repaso, vamos a pasar a explicar, ¿no? Por qué sale la letra A. Entonces, ¿por qué sale la A? Muy bien. Entonces, miren, primero, ¿no? ¿se acuerdan que al inicio de los tiempos, Egipto estaba conformado por un montón de nomos, de provincias independientes que se mataban entre sí por el poder? Entonces, estos nomos eran gobernadas por el nomarca. Entonces, y estos nomos atravesaban el Alto y el Bajo Egipto, hasta que, hasta que va a llegar Nemes o Narmer, conocido también con el nombre de el, el Rey Escorpión de la película. ¿Se acuerdan? ¿Han visto la película Rey Escorpión? Nemes, Narmer o Rey Escorpión es el primero que te unifica todos esos nomos, te unifica todas esas provincias que se mataban peleándose entre sí, te unifica todas las provincias del Alto y del Bajo Egipto. Entonces, lo primero que sucede es la unificación, ¿ya? Por eso es que a Nemes Narmer, ¿no? Rey Escorpión, se le conoce como el primer faraón, porque es el primero que centraliza el poder en su persona, que unifica todo Egipto. Entonces, por eso es que lo primero que sucede en la historia de Egipto es eso, la unificación. Por eso es que primero, ¿no? Iría la sentencia 4, lo más antiguo, ¿no? Que sucede. Ahora, después, ¿se acuerdan que en la edad antigua, ¿no? En la época antigua o menfítica, los faraones de esa época empiezan a hacer grandes construcciones, grandes monumentos que perduren hasta el fin de los tiempos?
¿Se acuerdan? Eso era una característica de la edad antigua. Cómo los faraones demuestran su poder, ¿no? Creando imágenes imponentes, obras que duren, según ellos, hasta el fin de los tiempos. Y por eso es que los faraones empiezan a construir las pirámides de Egipto. Entonces, ¿se acuerdan que en esta época, ¿no?, antigua menfítica, primero se iba a construir la pirámide trunca, ¿no?, ¿ya?, de Sócer, ¿no?, que hace por su arquitecto Imhotep. La pirámide trunca de Sócer no era otra cosa que una mastaba sobre otra mastaba sobre otra mastaba, ¿se acuerdan? Y que luego, ¿ya?, en los tiempos, pues, de Keops, ¿no?, es que ya se manda a construir el complejo arquitectónico de Gizeh, las tres pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que son ya las pirámides con forma de punta, ¿no?, tal cual las conocemos. Entonces, la construcción de grandes pirámides, ¿no?, es la época, pues, antigua menfítica. Entonces, por eso es que aquí, ¿no?, lo que sigue es la sentencia 2. Ahora, la sentencia 3. Los Hicsos, ¿ya?, después, ¿no?, tiempo después, van a invadir Egipto. ¿Gracias a qué? Gracias a los caballos, a los carros de combate que tienen, que son completamente de hierro. O sea, ellos llegan con el hierro, y como el hierro era lo último en tecnología, es que pueden someter a los egipcios. Los Hicsos empiezan a invadir Egipto por el delta. Ellos aprovechan de la geografía, de la desembocadura en forma de delta para entrar por allí a Egipto. Y los Hicsos, acuérdense, se quedan en Egipto 150 años, incluso empiezan a cobrar tributo a los egipcios. Ahora, por último, en la época del Imperio Neotebano, es que aparecen los faraones más populares, más conocidos, por así decirlo, ¿no?, y que en la época, pues, del Imperio Neotebano, ¿no?, vamos a tener, pues, a Akenatón o Amenofis IV. Y Akenatón o Amenofis IV es conocido como el primer gobernante que trata de imponer en el mundo una reforma religiosa de carácter monoteísta. Es el primero. Entonces, esto, ¿no?, lo hace Amenofis IV o Akenatón con la finalidad de quitarle la viada, quitarle el poder a los sacerdotes de Amón en Tebas. ¿Por qué? Porque el dios Amón era uno de los más populares entre los egipcios. Entonces, los egipcios daban muchos tributos porque adoraban a Amón, le encantaba el dios Amón, y por ende, estos sacerdotes del culto al dios Amón en Tebas se estaban convirtiendo en un peligro para el poder del faraón. Y por eso, para quitarles el poder, es que Amenofis IV impone el monoteísmo en Egipto con Atón. Incluso se cambia el nombre, ¿no?, Akenatón, el que le rinde culto al dios Atón. Entonces, Atón era un disco solar y los egipcios se le van a ir encima al faraón, porque los egipcios tienen ya para los tiempos de Akenatón más de 1500 años de adorar a infinidad de dioses, y que de la nada les prohíban adorar a sus dioses, les prohíban adorar a Amón, que era uno de sus favoritos, ¿no?, y les impongan el culto a la fuerza a un disco solar, va a ser pues inconcebible para ellos, ¿no? Entonces, lo último que sucede, ¿no?, es la sentencia 1. Y por eso es que la 4 es la A de avión. Excelente. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 5. Vamos con la pregunta 5, que también nos está haciendo alusión al Perú prehispánico, ¿ya?, al Perú prehispánico. Entonces, en la pregunta 5 tenemos lo siguiente. El periodo formativo andino, desarrollado entre los años 1700 y 200, se caracterizó por el desarrollo
teocrático y la expansión del uso de los canales de regadío. Sobre este periodo, indique las características correctas. Entonces, ¿se acuerdan que para clasificar el Perú prehispánico nosotros utilizamos dos criterios? Uno, el de Lumbreras, ¿no?, que nos hablaba del desarrollo socioeconómico de las culturas, ¿no?, que era un enfoque pues incluso marxista, ¿no? Y el otro enfoque, ¿no?, que era el de John Rowe o John Rowe, como quieran decirlo, que para él pues lo más importante para clasificar el Perú era la cerámica. Entonces, este concepto de formativo andino, ¿no?, nos habla pues de lumbreras, ¿no? Este periodo de formación formativo andino, ¿no?, hace alusión, ¿no?, al horizonte temprano, ¿no?, de John Rowe. Entonces, ¿se acuerdan, ¿no?, que en esa época empiezan a aparecer, ¿no?, Chavín, Paracas, ¿no?, Techín, Cupisnique, ¿no? Entonces está haciendo alusión a ese periodo de tiempo. Entonces, sobre este periodo, ¿no?, indique las características correctas. Entonces, les preguntan por características del formativo, ¿no? Formativo, ¿no?, para Lumbreras u horizonte temprano para John Rowe. Entonces, vamos con la sentencia 1. Dice, desarrollo de las culturas Sechín, Cupisnique y Paracas. Sentencia 2. Hegemonía y expansión del culto chavín en los Andes. Sentencia 3. Proliferación de los centros urbanos integrados por una red vial. Sentencia 4. Surgimiento de la cerámica, entre paréntesis alfarería, orfebrería y los telares. Sentencia 5. Inicio de la economía agropecuaria y el gobierno sacerdotal. Entonces, ¿cuáles son las características de esta época, según ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, Emanuel, muy bien, Alexandra, muy bien, Kate, muy bien, Ana, ¿no? Muy bien. La respuesta es la B de beso, excelente. Muy bien. Entonces, ¿por qué es la B de beso? ¿No? Dice, 1. Desarrollo de las culturas Sechín, Cupisnique, Paracas y Chavín. Por supuesto, ¿no? O sea, todas estas culturas aparecen en el formativo, ¿no?, o llamado también horizonte temprano. Es más, para algunos arqueólogos, ¿no?, Chavín en realidad tendría una fuerte influencia de la cultura Sechín y de Cupisnique, ¿no? Y Paracas, ¿no?, ya empieza a aparecer cuando Chavín empieza a entrar en decadencia. Entonces, sí, claro, o sea, la sentencia 1 es correcta, muy bien. La sentencia 2 dice hegemonía y expansión del culto chavín en los Andes, por supuesto, ¿no? Acuérdense, los chavín llegan a ser una pancultura en esta época, una cultura que abarca todos los Andes en esta época. Y los chavín crecen gracias al prestigio de su oráculo. Conforme el prestigio del oráculo chavín crece, más y más gente llega en peregrinaje al complejo arquitectónico chavín de Huántar para ver qué me depara el futuro. ¿Habrá comida? ¿No habrá comida? Los campesinos viajan y llevan ofrendas, hojas de coca, muyu, espondilus, ¿no?, plumas exóticas, ¿no?, en honor a estos, al dios Chavín, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no?, que los Chavín tuvieron el culto a dioses terroríficos, dioses malos, dioses castigadores, con rasgos felinos, ¿no?, de jaguares, de serpientes, ¿no?
para meterle miedo a la gente y para que la gente pues no se rebele en contra de ellos. Entonces, ahora, vamos, sentencia 3 dice proliferación de los centros urbanos integrados por una red vial. O sea, los Chavín desarrollaron centros urbanos y estos estaban integrados por redes viales. No, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, la época en donde aquí en el Perú prehispánico proliferan los centros urbanos y todo esto estaba pues articulado con caminos, con redes viales, viene mucho tiempo después que los Chavín. O sea, eso viene ya en la época del Horizonte Medio. ¿Se acuerdan que en el Horizonte Medio vuelven a aparecer grandes culturas? Yaguanaco Huari. Entonces, los Huari fueron pues los grandes planificadores urbanísticos. Y por eso es que ellos crean toda una red de caminos, los Capacñán, para articular sus ciudades que estaban muy bien hechas, muy bien planificadas. Quillacta, por ejemplo, en Cusco. Entonces, por eso es que la 3 me hace alusión al Horizonte Medio, no corresponde a lo que me están preguntando. Ahora, la 4, surgimiento de la cerámica. Claro, en las primeras semanas de curso, ¿se acuerdan que yo les decía que en el horizonte temprano, ¿no?, llamado también primer horizonte, es que aparece la cerámica cuando se descubren los hornos? Entonces, cuando se descubren los hornos es que empieza a aparecer la cerámica. Y también se acuerdan que yo les dije que en esa época había empezado a aparecer la metalurgia, la orfebrería, a trabajar los metales. Es más, los Chavín son una de las primeras culturas en empezar a trabajar los metales. Ellos ya trabajaban el martillado, por ejemplo, en frío. Entonces, por eso es que la 4 es correcta. Ahora, la 5 dice inicio de la economía agropecuaria y el gobierno sacerdotal. O sea, en realidad esta idea de la teocracia, el gobierno sacerdotal, no inicia en el formativo andino, proviene de mucho antes, ¿ya?, de mucho antes. Proviene del arcaico superior, de los tiempos de Caral, de Cotox, Huacaprieta. En el arcaico superior es que empieza a aparecer la teocracia, el gobierno sacerdotal, al dominio de los sacerdotes, gracias a los conocimientos que estos tenían y que por supuesto le ocultan a la gente. Entonces, los Chavín, ¿no?, digamos que continúan con esta idea de la teocracia, ¿no?, pero no son los que inician. Y acá en la 5 dice el inicio, ¿no? O sea, basta una sola palabrita, ¿no?, para que ya pierda, ¿no?, el sentido de lo que te preguntan. Por eso es que la 5 es B de beso. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también está sencillita, súper fácil. Y la pregunta pues dice lo siguiente, ¿no? Nos habla pues de Grecia. Entonces dice lo siguiente. La escultura fue una de las principales manifestaciones artísticas del mundo griego, prestando características propias en sus diferentes periodos. En la imagen se puede apreciar el discóbolo, la conte y sus hijos, y la última escultura es el curus. Establecer en qué periodo fueron realizadas cada una de ellas. O sea, ustedes nomás, ¿no?, saquen su cuenta. ¿Ya? O sea, por la forma, ¿ya? Por la forma de las imágenes. ¿Ustedes qué podrían deducir?
Muy bien, excelente, ¿no? Brenda ya La tiene la clave, ¿no? La B de beso, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué la respuesta es la B de beso? O sea, miren, o sea, mirando nomás, o sea, pueden deducir, ¿ya? O sea, sin necesidad o sea, deduciendo nomás sale todo. Miren, o sea, acá les hablan del discóbolo. El discóbolo en la época de la Grecia clásica, ¿ya? O sea, vamos a tener, ¿no? A Fidias, ¿no? A Mirón, ¿no? Que van a ser grandes escultores en esta época clásica, ¿no? Entonces, en la época clásica predomina ya las figuras pues armónicas, simétricas, proporcionales, así era la escultura en la Grecia clásica. Y el discóbolo muestra esas características: la armonía, la simetría, la belleza, lo proporcional, lo racional. ¿Ya? En cambio, la siguiente figura, si se dan cuenta, está recontra recargada, recontra ornamentada. Miren, o sea, es recontra recargada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba, ¿no?, que en la época helenística, o llamado también helenismo, hay una fusión cultural entre Oriente y Occidente? O sea, la cultura de Occidente griega se mezcla con el lujo, la aparatosidad, lo recargado de la cultura de Oriente. Entonces, por eso es que esto se va a ver plasmado incluso en el arte. O sea, en el arte todo se empieza a recargar, ¿ya? ¿Ya? Se recarga mucho, mucho. Entonces, esta imagen, ¿no?, Laconte y sus hijos hacen alusión a esto. Y por último, ¿ya?, acá por defecto, aquí correspondería el periodo arcaico. ¿Por qué? Porque durante la época arcaica, acuérdense, el periodo arcaico es un periodo formativo para los griegos, porque se empiezan a formar, a gestar las primeras polis. Y también el periodo arcaico es una época en donde se produce las colonizaciones. Entonces, con las colonizaciones, los griegos se expanden, y cuando estos se expanden es que van a tener contacto con otros pueblos, con los etruscos, con los egipcios. Y de este contacto, por ejemplo, que van a tener los griegos en el arcaico con los egipcios, es que se van a copiar las esculturas. Por eso es que, como pueden apreciar en esta escultura de Kuros, ¿no?, la escultura es rígida, es de un joven, ¿no?, rígido. ¿Por qué? Porque en Egipto tienen la costumbre de emplear esta rigidez, incluso en la pintura. La pintura egipcia es bastante rígida, si se dan cuenta, es bien dura, bien rígida. Entonces, esta influencia de los egipcios se aprecia en el periodo arcaico de los griegos. Es un joven, ¿no?, pero está sumamente rígido. Entonces, por eso es que por descarte, ¿no?, sería acá la B de beso. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, vamos con la pregunta número 7. Dice así: de manera empírica, podemos decir que en la sociedad inca la reciprocidad caracterizaba la vida económica en el nivel de las comunidades rurales, mientras que la redistribución era manejada por la organización estatal, cuyo centro coordinador era encarnado por el inca. Pero la redistribución no se opone a la reciprocidad. Por el contrario, se inscribe como su prolongación y funda sobre ella su ideología. En ese esquema debe designarse un lugar especial a los jefes locales, ¿no?, a los jefes locales. Su importancia ha sido muy descuidada. Ellos son precisamente la bisagra entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal.
Entonces, este es una cita, un extracto de Nathan Watchell, ¿no? De los vencidos, los indios del Perú ante la conquista española. Entonces, de la lectura anterior podemos inferir, ¿no? ¿Qué podemos inferir? A ver. A. Los curacas eran el nexo entre el Estado y los ayllus. B. La redistribución era necesaria para mantener las relaciones de poder. C. El Zapa Inca era el hombre más rico de su tiempo gracias a este sistema. D. La reciprocidad solo se practicaba en el mundo andino. E. Los criterios de reciprocidad y redistribución no existían en los incas. ¿Qué se infiere de la lectura? Están haciendo alusión a los jefes locales, ¿no? Y dicen que eran una bisagra. ¿De quiénes me están hablando? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta? Está sencillita. Me están hablando de un personaje. Excelente, muy bien, Brenda, muy bien, claro. O sea, jefes locales. ¿Quiénes eran los jefes locales? Los curacas, pues. Claro, muy bien, Ana, muy bien, Kate. Excelente, chicas, muy bien. Claro. O sea, los curacas, ¿no? Los curacas eran pues esta bisagra, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando hablamos de la redistribución, cuando hablamos de la redistribución, ¿se acuerdan de que todo lo que producía, ¿no?, el ayllu, la comunidad, ¿no?, se lo entregaba al curaca y el curaca pasaba a dárselo al inca y que el inca pasaba a redistribuir, ¿no?, en el imperio de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Supongamos nosotros entregamos 1000 kilos de papas, ¿no? Entonces el curaca era este nexo que conectaba, ¿no?, el Estado, ¿no?, con los jatunrunas, los miembros del ayllu, la gente de a pie. O sea, el curaca era el jefe del ayllu. Entonces, y esta figura del curaca, que aparece en los tiempos del Inca, va a perdurar la colonia, incluso hasta inicios de la República. ¿Ya? Entonces, el curaca va a ser bastante importante, ¿no? Es un nexo, ¿no?, es un nexo entre el pueblo y el Estado inca, el Zapa Inca, ¿no? Entonces, cuando les hablan de jefe local, automáticamente es curaca, ¿no? La C, por ejemplo, no podría ser, ¿no?, porque el Zapa Inca no es un jefe local, ¿no? ¿No? Y acá están haciendo alusión a jefes locales. Ahora, la redistribución era necesaria para mantener las relaciones de poder. O sea, la redistribución era necesaria, ¿no?, o sea, para que el Inca, ¿no?, eh, redistribuya, ¿no?, los alimentos entre los ayllus, entre las comunidades, pero dependiendo cada necesidad, ¿no?, de cada ayllu.
Ahora, esta idea de la reciprocidad no solamente se practicaba en el mundo andino. Y acá, los criterios de reciprocidad y redistribución no existían en los incas. Por supuesto que existían en los incas, ¿no? O sea, en el mundo de los incas existía reciprocidad y redistribución. Acuérdense, la reciprocidad se da entre iguales, se da entre iguales. Por ejemplo, entre miembros de un mismo ayllu, entre jatunrunas, entre miembros de una misma comunidad. Esa es la reciprocidad, entre iguales, es simétrica. En cambio, la redistribución es asimétrica, se da entre desiguales. O sea, cuando nosotros, ¿no?, a través del curaca le entregamos todas nuestras cosechas al Inca y el Inca pasa a redistribuir, eso es algo recontra desigual, es algo asimétrico, porque se está dando entre nosotros, entre el pueblo y el Inca, ¿no?, que es la máxima autoridad en el imperio de los Incas. Entonces, les recomiendo que repasen bastante Perú prehispánico, ¿no? Sistema de clasificación de Perú prehispánico, ¿ya? Porque hay varias preguntas, ¿no?, que siempre, ¿no?, aparecen por allí, ¿no?, para tratar de confundirlos, ¿no? Y ahora sí vamos con la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta dice: entre los siglos III y V, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en constantes guerras entre sus generales por la captura del poder político. Esto fue aprovechado por los bárbaros germanos, quienes fueron invadiendo el imperio, primero de manera pacífica y después de manera violenta. Como resultado, se fue produciendo la interrelación de diversas tribus con el pueblo romano. Así, en el campo cultural y de las vinculaciones sociales, se fueron formando gradualmente. Les preguntan, o sea, ¿qué es lo que produce, ¿no?, esta fusión cultural, ¿no?, entre los bárbaros y los romanos? Hay una fusión cultural cuando los bárbaros, ¿no?, se mezclan con los latinos, cuando acaban invadiendo Roma. O sea, ¿qué sucede producto de esta fusión cultural? Dice: A. Instituciones judiciales y códigos jurídicos en los reinos germánicos recientemente establecidos. B. Lenguas romances como producto del sincretismo lingüístico entre el latín vulgar y los idiomas germánicos. C. Relaciones igualitarias entre las poblaciones romanas y las invasoras bárbaras. D. Magistraturas romanas para la eficiente administración de los reinos germánicos. E. Jerarquías sociales, por ejemplo, la figura del soberano en el reino vándalo. ¿Qué opinan? En el campo cultural les preguntan. ¿Qué se produce en el campo cultural? Así, en el campo cultural y de las vinculaciones sociales, ¿no?, se fueron formando gradualmente. Excelente, muy bien, Paola. Muy bien, muy bien. Claro, excelente, excelente, muy bien, claro. Facilito, ¿no? O sea, en el ámbito cultural, ¿no? O sea, cuando los germanos, ¿no?, invaden a los romanos, o sea, hay una fusión cultural que en realidad se da en todos los aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, los bárbaros se cristianizan, se vuelven cristianos. El primer reino bárbaro en convertirse al cristianismo va a ser el reino franco. También se da la asimilación, ¿no?, el surgimiento de estas lenguas romances. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dialectos, ¿no?, que hablaban los pueblos germánicos se mezclan con el latín que hablaban los romanos. Entonces, producto de esto es que surgen estas lenguas romances. Entonces, con el paso del tiempo, esto dará origen, por ejemplo, al toscano, que es una especie de proto-italiano, ¿no? El español, ¿no?, desciende de una lengua romance,
¿no? O sea, y esto es producto de esta fusión cultural. Entonces, como les preguntan por cultura, ¿no? En el campo cultural, la B, ¿no? Es la que obviamente calzaría perfecto, ¿no? Ahora, instituciones judiciales y códigos jurídicos. No, ¿ya? No, porque les están preguntando por el aspecto cultural. Relaciones igualitarias entre romanos y bárbaros. Eso es imposible. Si los romanos veían por encima del hombro a los bárbaros. O sea, para los romanos, cualquier persona que vivía fuera de las fronteras de las limes eran llamados bárbaros, porque según los romanos no poseían el mismo grado de cultura, de refinamiento que ellos sí tenían. No vivían en grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? Como ellos sí vivían. Entonces, olvídense hablar de igualdad entre romanos y bárbaros. O sea, las relaciones entre estos eran recontra desiguales. A pesar que los bárbaros admiraban más bien mucho a los romanos, ¿no? Y quieren asimilar su cultura más bien. Entonces, en el campo cultural, ¿no? Se formaron magistraturas romanas. Olvídense, las magistraturas romanas existían, desde mucho antes que la decadencia de Roma, desde mucho antes. O sea, las magistraturas romanas existen, uff, desde los tiempos, o sea, las magistraturas romanas tuvieron su apogeo en la época de la República Romana, o sea, muchísimo antes, ¿no? Ya que los germanos pues acaben conquistando a los, o invadiendo a los romanos. Entonces, no, o sea, las magistraturas ya existían, llevaban cientos de años ya existiendo. Se formaron jerarquías sociales, por ejemplo, la figura de soberano en el reino vándalo, o sea, las jerarquías sociales ya existían, ¿no? Entonces, no, digamos que no es producto de esta fusión cultural, ¿no? Entonces, la que calza perfecto es la letra B. Vamos con ya la edad moderna, ¿no? Les están preguntando por el siglo XVI, historia universal. Entonces, la pregunta 9 dice lo siguiente. La reforma protestante que se desarrolló en Europa del siglo XVI no solo tuvo características religiosas, sino también una serie de implicancias políticas, bélicas, económicas y culturales. Señale el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. Entonces, vamos con verdadero o falso respecto a las reformas protestantes, siglo XVI, ¿ya? Edad moderna. Entonces dice, sentencia 1, dice, después de una larga guerra interna, el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector mantenía su soberanía política y religiosa. La sentencia 2. Para Calvino, aquellos individuos que poseían una fe intensa eran austeros, tenían éxito en los negocios, estaban predestinados a la salvación. 3. Con el acta de supremacía nació la Iglesia anglicana y sus seguidores fueron conocidos como puritanos en Inglaterra y Escocia. 4. La venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica se estableció para financiar la implementación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Cuál es la respuesta, chicas y chicos? ¿Qué opinan?
Nada. Tengan cuidado con el juego de palabras, ¿eh? Ahí hay bastante juego de palabras como para confundirlos. ¿Nada? Ya, miren. La respuesta en la 9 es la B de beso. ¿Ya? Y ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué es la B de beso? Dice, 1. Después de una larga guerra interna, el emperador Carlos V estableció que cada príncipe elector mantenía su soberanía política y religiosa. Esto, por supuesto, que es verdadero. Claro, ¿se acuerdan que el emperador Carlos V, nieto de los reyes católicos, recontra católico, va a pegar el grito al cielo cuando Martín Lutero coloque un buen día, ¿no?, sus 95 tesis, ¿no?, afuera de la Catedral de Wittenberg, en contra de la venta de indulgencias? Entonces, Lutero empieza a protestar, de ahí que se le conoce con el nombre de protestantes. Entonces, al final, o sea, el Papa excomulga a Lutero, ¿no? El emperador Carlos V quiere obligarlo a que Lutero se retracte, pero esto jamás sucede. Entonces, acá es en donde surge una guerra civil al interior del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, en esa época no era Alemania, era el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba a la cabeza del emperador Carlos V. Pero al interior de este Sacro Imperio Romano Germánico existían un montón de príncipes, un montón de principazgos. Entonces, luego de esta cruenta guerra civil, se llega a la Paz de Habsburgo, y la Paz de Habsburgo establece que cada príncipe es libre de elegir qué religión debe profesar su reino. Y como para esta época, la mitad de los príncipes ya se había convertido al, eh, al protestantismo, es como si en el fondo la mitad del Sacro Imperio Romano Germánico se hubiese vuelto protestante. Y esto en el fondo va a ser un duro golpe para Carlos V. O sea, porque, o sea, en el fondo es como si se hubiese perdido el control sobre la mitad de su imperio, porque la mitad de los príncipes se pasan para el bando protestante y la otra mitad sí se mantiene católicos. Entonces, por eso es que aquí la respuesta es verdadera. La sentencia 2 dice, para Calvino, aquellos individuos que poseían una fe intensa, eran austeros, tenían éxito en los negocios, estaban predestinados a la salvación. Esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque, acuérdense, o sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Calvino era igualito que Lutero? Igualito, igualito. Solamente que Calvino le iban a agregar esta idea de la predestinación. Según Juan Calvino, hay gente que ha nacido para ser salvada y otra que ha nacido para ser condenada. Tu futuro está escrito, solamente te queda tener fe, ¿ya? Tener una profunda fe. Entonces, para los protestantes, ¿dónde estaba tu fuente de fe? ¿Dónde ibas a encontrar esa fe? Leyendo la Biblia, interpretando la Biblia a tu manera. O sea, los calvinistas, los protestantes en general, van a condenar el usuro. O sea, los usureros. Los usureros son esa gente que, por ejemplo, presta plata con un montón de intereses, ¿no? Entonces, más bien, ellos creen que hay que llevar una vida austera, modesta, ¿no? Y de esa manera alcanzar pues la salvación.
Por eso es que acá la sentencia 2 es verdadera. Ahora, la sentencia 3. Con el acta de supremacía nació la iglesia anglicana. Hasta aquí está bien, hasta aquí es correcta, pero dice lo siguiente. Y sus seguidores fueron conocidos como puritanos en Inglaterra y Escocia. No, o sea, cuando nace el anglicanismo, ¿no? O sea, nace la iglesia anglicana y los seguidores van a ser anglicanos, ¿no? O sea, todavía no se los va a conocer como puritanos. O sea, puritanos no es un término que en esa época se utiliza en Inglaterra. En Inglaterra y en Escocia. No, no va. 4. La venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica se estableció para financiar la implementación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición ya existía desde la época medieval. Desde el medioevo ya existía el Tribunal del Santo Oficio. Entonces, la venta de indulgencias no tuvo como objetivo eh, fomentar la creación del Tribunal del Santo Oficio porque este ya existía desde el medioevo. La venta de indulgencias, según el Papa, tenía como objetivo construir la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro. Entonces, acá es falsa la sentencia porque acá dice Tribunal de Santo Oficio. Tendría que ser Basílica de San Pedro. Entonces, por eso es que la primera es verdadera, ¿no? La segunda es verdadera, ¿no? La tercera sentencia es falsa y la cuarta es falsa. Por eso es que aquí es la letra B de beso. Ahora sí vamos a la 10. Vamos a la conquista. ¿No? Historia del Perú, conquista. ¿No? Siglo XVI. Entonces, vamos con lo siguiente. Dice. Fue un largo proceso que tuvo sus antecedentes en el Caribe y en América Central, con el sometimiento de los pueblos nativos de esa región. Luego de varios sucesos, la conquista de Perú culminó con la derrota total de la élite incaica. Tomando en cuenta lo anterior, establezca la secuencia cronológica correcta de los siguientes acontecimientos. Entonces, dice 1. Fundación de Lima. 2. Fundación de Piura. 3. Toma de Cusco. 4. Fundación de la ciudad de Panamá. 5. Capitulación entre Pizarro y la corona. Entonces tienen que ordenar nada más. ¿Cuál sería la respuesta? Ordenando cronológicamente todo. ¿Qué opinan? La respuesta aquí es la C de casa. ¿Ya?
Entonces la respuesta aquí es la C de casita. ¿Por qué es la C de casa? Miren, primero, bueno, esta pregunta es un poco datera, ¿ya? La ciudad de Panamá se funda en 1519, ¿no? La ciudad de Panamá, 1519. Entonces Panamá va a ser clave porque se va a convertir en el centro de operaciones de las conquistas, debido a su posición recontraestratégica, ¿no? O sea, si las cosas salen mal para los españoles, agarran un barco, cruzan el Atlántico y regresan sanos y salvos a España. Entonces, al norte, ¿no?, de Panamá está el Imperio Azteca, al sur está el Imperio de los Incas. Entonces, Panamá es clave, es recontraestratégico. Es más, las milicias indianas se forman, se instruyen en Panamá. Entonces, lo más antiguo que se funda es esta ciudad. Ahora, es más, o sea, los españoles, ¿no?, cuando empiezan a hacer sus guerras indianas, o sea, Pizarro ya tenía como 30 años participando de estas guerras indianas, antes de conquistar el imperio de los incas. O sea, ya tenía años en guerras contra los indios. Entonces no era ningún neófito. Ahora, la capitulación de Toledo entre Francisco Pizarro y la corona se da en 1529. Entonces, esto se da, ¿no?, una vez que Pizarro, ¿no?, confirma la existencia del Tahuantinsuyo. Una vez que los indígenas del lugar le confirman de que sí, de que él ya se encuentra en territorio de los incas, que existe un gran imperio, es que Pizarro decide que ya es momento contactarse con la corona para firmar la capitulación de Toledo, un papel, ¿no?, que les dé derechos a los conquistadores de todo lo que ganen producto de esta conquista. Entonces, la capitulación de Toledo va a ser la semilla, ¿no?, de la enemistad entre Pizarro y Almagro. ¿Por qué? Porque según la capitulación de Toledo, o sea, el único ganadazo, el único beneficiado prácticamente va a ser Toledo. Perdón, va a ser Pizarro. Casi, o sea, a Pizarro se le da el título de almirante mayor, alguacil mayor, adelantado mayor, se le da el poder de repartir encomienda. La encomienda era la repartición de indígenas. ¿Qué cosa se le da al Almagro? Solamente el título de gobernador, ¿no?, de la fortaleza de Tumbes. Y por ahí un cargo de hidalgo, nada más. Y a Luke, ¿qué cosa se le da? El título de protector de los indios de Tumbes, ¿no? O sea, es una burla la capitulación de Toledo con Almagro y Hernando de Luque. Ahora, después, Piura. San Miguel de Piura, ¿no?, es la primera ciudad española fundada en Perú en mayo de 1532. Entonces, 1532, acuérdense, es el año de la conquista. Los españoles parten en su tercer viaje, ¿no?, que ya va a ser el viaje de la ejecución de la conquista a fines de 1531, pero acaban llegando a lo que era parte del imperio de los incas a inicios de 1532. Y ya para mayo de 1532 es que fundan San Miguel de Piura. Ahora, luego de eso, es que se va a dar la famosa toma de Cusco. O sea, luego de la captura y muerte de Atahualpa, ¿no?, en 1533, ¿no?, es que los españoles utilizan primero a Tupac Hualpa para tratar de pasar entre la multitud, porque los indígenas estaban furiosos, porque les habían dicho de que los españoles habían matado a su inca, a su zapa inca, que era Atahualpa. Entonces, nombran a un inca títere, que va a ser Tupac, lo disfrazan de inca como si fuese Atahualpa para poder pasar entre la multitud. Entonces, así es como pasan, ¿no?, de Cajamarca hasta Jauja, y en Jauja es que envenenan a Tupac.
Y al final, los españoles, para poder seguir pasando y llegar al Cusco, ellos querían llegar al Cusco porque habían escuchado noticias de que allí había mucho oro, mucha riqueza. O sea, era la capital del imperio de los incas. Entonces, los españoles, ¿no?, van a utilizar ahora Manco Inca. Manco Inca era uno de los hijos de Huayna Cápac, uno de los más jovencitos. Entonces, Manco Inca, como era muy respetado entre la élite inca, obviamente si los españoles iban con Manco Inca, los indígenas iban a dejarlos pasar el Cusco. Y así es como sucede, ¿no? Así es como los españoles logran entrar al Cusco, gracias a Manco Inca. Y eso se da en el 33. Ahora, con el tiempo, es que los españoles empiezan a humillar, a abusar de Manco Inca, y por eso es que Manco Inca va a pasar de ser aliado de los españoles a ser opositor de los españoles. Y va a acabar fundando esta resistencia de los incas de Vilcabamba. Y por último, ¿no?, al final, tenemos la fundación de nuestra amada Lima en 1535, ¿ya? El famoso 18 de enero, ¿no?, de 1535 se funda nuestra capital, ¿no?, Lima. Entonces, si ordenamos cronológicamente, la respuesta es la C de Casita. Ahora, se elige Lima como capital del imperio de los incas debido a la posición estratégica de Lima. O sea, en Lima, ahí nomás estaba el río Rímac. Aunque ustedes no lo crean, en el siglo XVI el río Rímac era un río limpio, en donde habían incluso hasta camarones. Las aguas eran cristalinas. Entonces a los españoles les convenía sentarse al costado de un río para tener agua. Y también, o sea, de Lima, ¿no?, está el puerto natural del Callao. Las cosas salen mal para los españoles, agarran un barco y desaparecen, se van, fugan. Entonces, por eso es que es elegida Lima como capital. Y ahora sí vamos con la independencia de las 13 colonias. Dice lo siguiente: la independencia de las 13 colonias norteamericanas marcó un hito histórico, pues las ideas ilustradas se llevaron a la práctica política y revolucionaria, generando influencia para otros procesos semejantes en diferentes partes del mundo. Sobre este proceso establezca el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones. Entonces dice, sentencia 1, el gobierno británico buscó mayores títulos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos, mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos políticos. 2. Los norteamericanos estaban influenciados por las ideas de la Ilustración y su crítica hacia el absolutismo. 3. A través del Tratado de Yorktown de 1783, Inglaterra reconocía la independencia de Estados Unidos de América. 4. La Constitución fue aprobada en 1787. Este documento establecía un gobierno republicano y federal. ¿Cuál es la respuesta, chicas y chicos, de esta sentencia 11? ¿Qué opinan?
¿Nada? La respuesta aquí es la C de casa, ¿ya? La C de casita. Dice, el gobierno británico buscó mayores tributos de las colonias americanas, pero sin extender sus derechos políticos, por supuesto, ¿no? O sea, los británicos, o sea, el rey Jorge III era muy abusivo con sus colonias. A pesar que éstas pagaban impuestos, ¿no? Les aumentan los impuestos porque, según el rey Jorge III, la corona necesitaba plata, pero a cambio de esto, los colonos americanos no poseían derechos políticos, o sea, no tenían siquiera derecho a tener un solo representante en el Parlamento inglés, a pesar que ellos rendían tributos. Entonces, de aquí es que los colonos americanos empiezan a protestar, ¿no? Sin representación no habrá tributación, ¿no? O sea, si no tenemos derechos políticos, si no tenemos representantes en el Parlamento, no vamos a tributar, no vamos a pagar impuestos. Por eso es que la 1 es verdadero. La 2, los norteamericanos están influenciados por la ilustración, por supuesto, ¿no? Para esta época, la ilustración, estamos en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Las ideas ilustradas, ¿no? De crítica hacia el poder de los monarcas absolutistas son la última moda. Entonces, a través de la enciclopedia van a llegar rápidamente a América, a los colonos, etcétera. Y por eso es que los colonos empiezan a criticar más bien al monarca. 3. A través del Tratado de Yorktown de 1783, Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos de América. O sea, la batalla final es Yorktown. Ese es triunfo final de los colonos. Batalla, no tratado. Entonces acá dice tratado. Entonces, la batalla de Yorktown sella la independencia de Estados Unidos. Pero el Tratado de Versalles, ¿ya? El Tratado de Versalles, ¿ya? El Tratado, ¿ya? De Versalles, ¿no? Es el que reconoce, es el que Jorge III, Inglaterra, reconoce la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, tienen que tener bastante cuidado. Si acá me dijeran Tratado de Versalles, podría ser. Pero Yorktown no es tratado, Yorktown es batalla, batalla final. Entonces, por eso es que aquí, ¿no? Este es Tratado de Versalles, ¿no? Por eso es que aquí esta sentencia es falsa. Falsa. Y bueno, la Constitución fue aprobada en 1787. Este documento estableció un gobierno republicano y federal. Esto sí es verdadero, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, los estadounidenses nunca han cambiado su constitución. Nunca, nunca. Entonces, acá es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces, es C de caso. Ahora sí, vamos con la siguiente. Vamos con la pregunta 12. Dice, antes de la llegada de los libertadores, San Martín y Bolívar al Perú, hubo criollos con planteamientos reformistas y separatistas. Los primeros buscaban corregir los efectos del régimen colonial a través de reformas moderadas, y los segundos proponían la ruptura con España. Relacione las dos columnas como corresponde, ¿ya? Entonces, acá en la primera columna dice sentencia 1, José Baquijano y Carrillo, sentencia 2, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? 3, Hipólito Unanue, 4, José Larriba Agüero, ¿no? Tienen que relacionarlo con, a ver, las siguientes letras. Letra A, Real Convictorio de San Carlos. Letra B, Escuela de Medicina de San Fernando. Letra C, 28 causas para la independencia de Perú. Letra D, elogio al virrey Jauregui. Entonces, aquí vamos a empezar una vez a relacionar, ¿no?
Claro, excelente. Claro, la 2 es B de beso. Muy bien, Brenda. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Brida, muy bien. Muy bien, chicas. Excelente. Claro, Baquijano y Carrillo, ¿no? Él escribe el elogio a Virrey Jáuregui, en donde, con motivo de el inicio del año académico, se invita al Virrey Jáuregui. Y José Baquijano y Carrillo empieza a criticarlo duramente delante de todos los asistentes. Eso es el elogio al Virrey Jáuregui. Ahora, Baquijano y Carrillo va a ser reformista, solo quiere reformas, no quiere romper con España. En el caso de 2, la 2 va con A. Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser rector del Real Convictorio de San Carlos, que va a ser uno de los principales focos de conspiración de las ideas de independencia en esta época. Entonces, él les inculca a sus alumnos el espíritu ilustrado. Acuérdense, la ilustración es la última moda en esta época. Después, Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es un médico que va a formar, que va a instruir a sus alumnos de medicina, ¿ya? Por eso es que la 3 va con la B, va a instruir a sus alumnos de medicina estas ideas ilustradas de crítica frente al gobierno de España. Y por defecto, Ribagüero va con 28 causas de la independencia del Perú. Entonces Ribagüero va a ser todo un personaje, ¿no? Todo un conspirador en la época. Ya. Vamos con la 13. La 13 dice lo siguiente. La Revolución Liberal de 1830 se produjo debido al intento de restaurar el absolutismo por parte del rey Carlos X, expresado en las ordenanzas de Saint-Cloud, donde se suspendía la libertad de prensa, disolvía la Cámara de Diputados, restringía aún más el derecho al voto, concedió grandes privilegios a la Iglesia. Respecto a este hecho histórico, es correcto afirmar que entre sus consecuencias Entonces les están hablando de las consecuencias de la Revolución Liberal de 1830. Consecuencias. ¿Ya? Entonces, acuérdense, hay dos revoluciones liberales en el siglo XIX. La de 1830 y después la de 1848. Pero acá les preguntan por la de 1830. Consecuencias. Dice, vamos con la sentencia número 1. Se estableció la Segunda República presidida por Luis Bonaparte. No, esta sentencia es falsa. Esta sentencia es falsa. ¿Por qué es falsa? Es falsa ¿por qué? Porque, o sea, si me preguntaran por la revolución de 1848, podría ser. Pero no, me preguntan por la revolución liberal de 1830. Entonces, acá es falsa. No, no puede ser. Formó un gobierno de carácter provisional dirigido por Lamartine. No, no. Entonces, todo esto en realidad me está hablando de la revolución de 1848, pero acá me preguntan por la revolución de 1830. Por eso tienen que estar bien alertas, ¿no? De acuerdo a qué es lo que les preguntan, a qué es lo que les piden. O sea, una sola palabrita y cambió todo. Ahora la 3, derrocó a Carlos X poniendo fin a la dinastía borbónica en España. Claro, o sea, se aparecen los burgueses, los estudiantes, los campesinos, todo el mundo empieza durante las jornadas gloriosas, ¿ya? A tumbarse el gobierno de Carlos X, que había establecido un gobierno bastante conservador y había, con esas ordenanzas de Saint-Cloud, ¿no? Eliminado un montón de derechos a los liberales. Por eso es que los liberales se levantan, los burgueses se levantan, ¿no? Entonces sí, es cierto, o sea,
consecuencia de la revolución de 1830 es que la gente se tumba el gobierno de Carlos X. Entonces a Carlos X no le va a quedar otra que irse, fugar, porque ya ni siquiera los militares le hacían caso. La 4. Instauró la monarquía constitucional de tendencia liberal. Ya. Lo que pasa es que cuando cae Carlos X, acuérdense que los burgueses van a colocar en el poder a Luis Felipe I, el rey burgués. Entonces el rey burgués, ¿no? Va a continuar con la monarquía, pero de tendencia liberal, que beneficie los intereses de estos burgueses que lo han puesto en el poder, aunque nunca llega a ser una reforma electoral. Y de esto es que se van a agarrar los burgueses para 18 años después sacarse del poder durante la Revolución Liberal del 48 a Luis Felipe I, el rey burgués. Designó a Luis Felipe I como con apoyo de la alta burguesía. Sí, a él se lo nombra rey de Francia. Entonces, por todo lo que les comento, la respuesta vendría a ser la sentencia 3, 4 y 5, es decir, clave C de casita. Vamos con la 14. La 14 dice lo siguiente, ¿no? Nos hablan de siglo XIX, ¿no? Historia de Perú. Respecto a los sucesos ocurridos durante el desarrollo de la Confederación Perú-Boliviana, que se estableció en el Congreso de Tacna de 1837, señale el valor de verdad o falsedad según corresponda. Entonces les preguntan por la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, vamos con la sentencia número 1. Dice, la Confederación Perú-Boliviana estuvo conformada por 3 estados, y estos fueron el estado norperuano, surperuano y boliviano. Esto sí es verdadero. Sentencia 2. Santa Cruz fue designado como supremo protector con amplias facultades ejecutivas por un lapso de 10 años y con posible reelección. Esto también es verdadero. 3. El modelo económico implementado por la Confederación fue el proteccionismo, priorizando el monopolio bilateral con Chile. No, más bien Santa Cruz promovió, o sea, en el aspecto económico, ¿no? El liberalismo, ¿no? El liberalismo en el aspecto económico. Entonces, para establecer una política económica libertaria, se exonera del pago de aranceles, para de esa manera traer la inversión extranjera aquí, a los británicos, a los franceses. Entonces, por eso es que aquí es falso. Y jamás, ¿no? se establece un monopolio bilateral con Chile. Más bien, los chilenos van a ser nuestros enemigos durante la Confederación. Entonces, por eso es que la 3 es imposible que sea cierta. La sentencia 4 dice, durante las guerras de la Confederación Perú-Boliviana, el Estado surperuano fue apoyado por la facción conservadora y el Ejército Restaurador de Chile. No, más bien, o sea, el Estado surperuano más bien se opone al ejército de Chile, porque los chilenos, ¿no? Con sus campañas restauradoras tenían como objetivo poner fin a la Confederación Perú-Boliviana, y el sur más bien apoyaba a Santa Cruz, apoyaba a la Confederación Perú-Boliviana, porque el sur siempre había tenido muy buenas relaciones comerciales, bueno, hasta el día de hoy, con Bolivia, con lo que en antaño era el Alto Perú. Entonces, por eso es que más bien la primera campaña que hacen los chilenos aquí es un fracaso porque atacan el sur, que era una zona en donde se apoyaba a la Confederación. Y por eso es que la primera campaña restauradora es un fracaso para los chilenos. Entonces, la segunda sí obviamente tiene éxito, pues, ¿no? Y así diluyen, destruyen la Confederación y el Perú vuelve a ser uno solo. Entonces aquí
buscamos la sentencia verdadero, verdadero, falso, falso. La respuesta sería la de avión. La de avión. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, vamos con la reconstrucción nacional. Fue un periodo posterior a la derrota peruana en la guerra con Chile, en donde retornó el caudillismo militar y el partido civil entró en crisis. Además, estuvo caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad política producto de las guerras civiles. Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos de este periodo. Entonces, acuérdense, la reconstrucción nacional para la PRE y para el historiador Jorge Basadre se subdivide en un segundo caudillismo, un segundo militarismo, y el gobierno es el segundo gobierno de don Nicolás de Piérola. Entonces, hay que ordenar, ¿no?, cronológicamente, ¿no?, los hechos de la reconstrucción nacional. Entonces, como no hay mucho tiempo, vamos de frente ya a resolver. Entonces, dice aquí, la primera sentencia dice: Chile se negó a realizar el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón se firma en 1883. Entonces, por ende, en 1894, ¿no?, o sea, 10 años después, Chile debió de haber convocado un plebiscito a Tacna y Arica, ¿no?, para que la gente decida si querían regresar al Perú o se mantenían en Chile. Ahora, el levantamiento de Atusparia, ¿ya?, producto de la restitución de la contribución personal. Atusparia se levanta durante el gobierno de Miguel Iglesias. El gobierno de Miguel Iglesias es el primero de este segundo caudillismo, de esta reconstrucción nacional. Entonces, este gobierno es del 83 al 85. Como el Estado está destruido tras la guerra con Chile, Miguel Iglesias, el Estado no tiene plata. Entonces quiere imponer la contribución personal. Pero Pedro Pablo Tusparia se va a levantar en Huaraz diciendo que en el fondo esta contribución personal es el regreso al pago del tributo indígena, solamente que con otro nombre. Ahora, este levantamiento se da en 1885. La rebelión de Huanta, producto del monopolio estatal en el comercio de la sal. Esta rebelión de Huanta la va a enfrentar el califa Nicolás de Piérola durante su segundo gobierno, ¿ya?, durante el segundo gobierno del califa en 1896. Uy, acá me equivoqué. Disculpen. 1896. Y por último, la firma del contrato Grace, ¿no?, para la cancelación de la deuda externa. El famoso contrato Grace lo firma Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, durante su primer gobierno, ¿ya?, durante su primer gobierno. ¿Ya? Corrían los años 1889. Entonces, si ordenamos todo esto cronológicamente, la respuesta de la letra del número 15 vendría a ser la B de beso. Entonces, ahora sí, seguimos con la siguiente, 16. Esto también está facilita. Uno de los factores que se toma en cuenta con respecto a la Revolución Rusa es la negativa del zar a retirarse de la Primera Guerra Mundial. En relación con los hechos ocurridos durante la Revolución de Febrero de 1917, indique verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ya, les están preguntando por la Revolución Rusa de febrero de 1917. Entonces dice, 1. El zar Nicolás II abdica al trono de Rusia, esto es verdadero.
2. Kerensky asume la presidencia, verdadero. O sea, el zar prácticamente es obligado a abdicar, a dar un paso al costado. Entonces, cuando el zar abdica, se ve obligado a convocar elecciones presidenciales en donde va a ganar Kerensky, el líder de los mencheviques, de los socialistas más moderados, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es el problema con Kerensky? Que él nunca retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de esto se van a agarrar los soviets, ¿no? Para empezar a criticar el gobierno de Kerensky. Los soviets son controlados por los bolcheviques, que son los extremistas, los radicales, que tienen como su líder a camarada Lenin. Los soviets, la Asociación de Campesinos y Obreros, son controlados. Entonces, y se oponen al gobierno de Kerensky. Entonces, eso también, ¿ya? Vendría a ser verdadero. Verdadero. Y por último, la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Esto es falso, ¿no? O sea, durante el gobierno menchevique, durante la Revolución de Febrero, no se retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial. O sea, la firma de Brest-Litovsk se hace cuando Lenin entra al poder, cuando los bolcheviques dan golpe de Estado a los mencheviques en octubre de 1917, con la Revolución Roja, la Revolución de Octubre. Ahí es en donde recién Lenin retira a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Pero acá les preguntan por la Revolución de Febrero, no la de Octubre. Entonces tienen que ir de frente a lo que les preguntan. Entonces, verdadero, 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 falso. La respuesta sería de dado. 17. Vamos a Perú, siglo XX, la primavera democrática. Dice lo siguiente. José Luis Bustamante y Rivero gobernó el país entre el 45 y el 48. Llegó a la presidencia apoyado por el Frente Democrático Nacional, el FREDENA, coalición de diversos partidos, entre los cuales destacaba el APRA. Durante su mandato buscó implementar importantes reformas, pero tuvo que afrontar una grave inestabilidad política y económica. En relación con los hechos que se produjeron durante su gobierno, indique verdad o falsedad. Entonces vamos con la sentencia número 1. Tolerancia con los partidos políticos perseguidos por la ley de emergencia. Esto es verdadero. Hay tolerancia al APRA, tolerancia al Partido Comunista de Perú. 2. El APRA y Alianza Nacional se unieron para obstaculizar el gobierno. O sea, el APRA se convierte en oposición. La Alianza Nacional, dirigida por Pedro Ventral, también es oposición del doctor Bustamante y Rivero, pero jamás el APRA y la Alianza Nacional van en bloque, nunca van en alianza. Y acá dice se unieron. Como dice se unieron, queda descartada esta alternativa. O sea, una sola palabrita y fue el examen. 3. Implementó una política económica liberal para estimular las inversiones. Esto es falso, ¿no? Bustamante y Rivero no emplea una política liberal. 4. Dio la ley del llanaconaje, reconociéndose algunos derechos laborales. Esto es verdadero. Claro, con la ley del llanaconaje, o sea, según ley se prohíbe que estos hacendados utilicen como mano de obra gratis a los llanaconas. O sea, se obliga a que estos hacendados les paguen por su trabajo. Entonces, sacando cuenta, sería verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, acá la respuesta sería A de avión. Uy, vamos rapidito, ya queda un minuto, ya. A causa de los efectos de la Revolución Cubana en la década de 1960, los Estados Unidos trataron de impedir la expansión del modelo revolucionario cubano a otros países latinoamericanos. Una de esas medidas impulsadas por el presidente Kennedy fue convocar a ¿qué dice? Fue convocar a un esfuerzo internacional para promover el desarrollo económico por medio de reformas estructurales y la asistencia financiera. Esta iniciativa fue denominada Alianza para el Progreso. ¿Se acuerdan? Que era una ayuda política, económica, social a los países de América del Sur para evitar que estos se vuelvan comunistas. Y el Perú se adscribe al toque a la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. 19. En 1985, Alan García Pérez fue elegido por primera vez presidente de la República, luego de la renuncia de Alfonso Barrantes para participar en la segunda vuelta. Se inició de esa forma el primer gobierno aprista en la historia, en un momento muy crítico
de la historia de Perú contemporáneo con respecto a este gobierno indique verdad o falsedad. Entonces, 1. Implementó una política económica de libre mercado. No, Alan García más bien empieza a meter mano en el mercado, empieza a meter control de precios, subsidios, ¿no? Permitió el copamiento de las instituciones estatales por apristas. Sí, los apristas entran a todos los cargos, habidos y por haber. Estableció una alianza congresal con los partidos de izquierda. Falso, más bien la Izquierda Unida, ¿no?, le va a hacer oposición a Alan García. Desarrolló una breve y exitosa lucha antisubversiva en Lima. Falso, ¿no? Entonces, la clave aquí sería la C de casita. Y vamos con la última pregunta. En el 89 se celebró el aniversario de la República Democrática Alemana, produciéndose una ola de protestas aprovechando la visita de Gorbachov. Manifestaciones que culminaron con la caída del muro de Berlín. Posteriormente, Gorbachov impulsaría la firma del Tratado 2+4 que se celebraría en Moscú en el 90. En relación con este hecho histórico, indica verdad o falsedad. Entonces, acordaron la unificación en torno a la República Democrática Alemana. Esto es falso. Participaron Estados Unidos, URSS, Francia, Inglaterra, las dos Alemanias. Esto es verdadero. Reconocieron la reunificación de Alemania Occidental y Oriental. Esto es verdadero. Permitieron la coexistencia pacífica entre las dos Alemanias. Esto de la coexistencia pacífica, este concepto viene de mucho antes, ¿no? Entonces acá sería falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, la última sería la C de casa. Entonces, cuídense, ¿ya? Y con esto ya nos despedimos. Espero que les vaya muy bien en su examen de admisión.